Este es el youtuber estadounidense Brand y su amigo Ronald, cazadores de coches abandonados. Se dedican a grabar la restauración y limpieza de deportivos que llevan años olvidados. En este video vamos a ver cómo devuelven a la vida dos coches del mismo modelo, un Chevrolet Corvette Stingray. El primero es del año 1982. Si te gusta el contenido de reparación de coches, suscríbete a nuestro canal. El coche había estado guardado en una cabaña dentro de una granja, cerrada durante 35 años. Para poder entrar, tuvieron que forzar la puerta y fue en ese momento cuando el coche vio la luz por primera vez en décadas. El lugar no estaba bien sellado, y con las condiciones extremas, el vehículo sufrió un deterioro muy fuerte. La parte trasera quedó hundida en el suelo. El piso era de cemento, pero con el tiempo se desmoronó y tuvieron que cavar con palas para abrir camino y permitir que el coche pudiera salir. Luego lo arrastraron hacia afuera, pero las ruedas traseras se arrastraban sin girar. Este coche tiene muchísimos detalles interesantes, y con un poco de esfuerzo y un cabrestante lograron moverlo. Cada centímetro estaba cubierto de polvo y suciedad. Lo extraño es que el parachoques trasero se rompió y se desarmó estando el coche inmóvil en su sitio. El diseño del Corvette era agresivo, inspirado en el tiburón, con solo 2 asientos. Esta unidad en particular tenía el interior completamente en cuero. Al parecer había un exceso para las ratas, porque los pedales se habían convertido en un nido, lo que muestra el gran nivel de deterioro para ser un coche cerrado y guardado en un sitio no expuesto. Quitaron los tornillos que sujetaban la rejilla trasera y retiraron las 8 bases circulares que tenía debajo, un lugar bastante extraño para montar una vaca o parrilla de carga. Este modelo no contaba con maletero trasero con tapa abatible. Sí tenía un espacio de almacenamiento, pero solo accesible desde el interior, detrás de los asientos. Luego desmontaron los restos del parachoques trasero. La carrocería entera estaba hecha de fibra de vidrio, un método de fabricación que da como resultado un material ligero, parecido al plástico. Finalmente siguieron expirando todo el polvo acumulado en la carrocería, así como en la parte delantera sobre las piezas plásticas conocidas como el bigote. Abre el capó, que se abre al revés y saca todas las hojas y el polvo acumulados en la zona de los limpiaparabrisas. Luego limpia el filtro de aire y el área exterior alrededor del carburador, así como la parte superior del motor. Después pasa a limpiar las ruedas delanteras, que llevan neumáticos deportivos de la marca estadounidense Goodyear, montados sobre llantas de acero de 15 pulgadas. Rocía un spray limpiador para óxido y manchas, aplica una capa de espuma en la pared lateral de los neumáticos y con un cepillo retira la suciedad que aún cae de la propia carrocería. Continúa eliminando todas las capas de polvo con agua a presión. Las luces delanteras estaban ocultas con el estilo de pop-ups. A un costado aparece la inscripción Stingray. Lamentablemente el color original del coche estaba en muy mal estado, pero tras la limpieza recuperó de nuevo su imponente aspecto deportivo. El espejo retrovisor muestra claramente que se trata de un vehículo de otra época. El perfil lateral resalta su silueta alargada, típica del diseño de carreras estadounidense. En revistas de la época lo apodaron el verdadero deportivo americano, debido a la increíble historia de desarrollo detrás de su diseño. La tapa del depósito de combustible se encuentra en la parte superior central de la saga, una ubicación nada convencional. El coche es único por su época y también por su identidad deportiva. La puerta es tan baja que la ventanilla resulta más alta que ella misma. El diseño de la carrocería carece de aletas o guardabarros independientes. Todo el cuerpo está dividido solo en 3 secciones. Con la pistola de agua a presión, empapa el estribo y lo limpia por completo. En la parte delantera sella la entrada de aire y aplica el chorro de agua a todas las piezas y sistemas, repasando con un cepillo. Luego, aplica un removedor de óxido en las superficies metálicas y las pule, asegurándose de secar muy bien la zona con paños. Dejaron el coche secándose durante un día entero. Lo primero fue comprobar si había líquido refrigerante. Encontraron una cantidad muy pequeña, pero de color verde, lo cual era una buena señal de que no había óxido en el circuito de refrigeración. Después, comprobó la varilla del aceite, y como era de esperarse, el nivel estaba bajo y el color negro. No era por un uso excesivo del motor, sino porque, con los años, el aceite había perdido su composición y caducado.
La columna de dirección podía ajustarse hacia arriba y hacia abajo y desmontó el volante retirándolo de su sujeción central. Saca la caja hacia afuera y, desde un lateral, desmonta el bombín de encendido para sustituirlo por uno nuevo, ya que el antiguo estaba bloqueado y no giraba. Coloca de nuevo el volante, que curiosamente representaba el estilo deportivo de la época. Luego, rellena con aceite de motor nuevo. Gira la llave para intentar arrancar el motor. No esperaba que funcionara todavía, pero quería que la bomba de aceite distribuyera el lubricante nuevo por todo el circuito rápidamente. Rocía el carburador con un líquido de arranque compuesto por alcohol e intenta encender de nuevo. ¡Wow! El coche cobró vida de manera espectacular y un humo blanco salió alrededor de las ruedas, probablemente por un agujero o una fuga en los tubos de escape. Después rocías todo el coche con jabón, empapándolo por completo para hacer un detallado de toda la carrocería. La vista en ángulo de 3/4 resalta su línea estilizada auténtica. Retiras el asiento del conductor y descubres que el suelo de abajo estaba muy sucio. El interior parecía un verdadero establo. Abre una tapa que servía como compartimento para guardar el gato y dentro encuentra un enorme nido. Todas las zonas de almacenamiento detrás de los asientos estaban llenas de suciedad. Aspira al interior de la caja y limpia la superficie del espacio principal de carga. La tapicería de cuero estaba muy deteriorada por el paso del tiempo. Continúa barriendo el suelo, cubierto con moqueta que retenía con fuerza todo el polvo. Había una parte metálica negra a la vista, que por suerte no estaba oxidada a pesar de los animales que habían habitado en el coche. Quita toda la alfombra, primero del lado del pasajero y luego del lado del conductor. El piso estaba recubierto con una capa de papel de aluminio para aislar mejor el calor. El tono marrón oscuro de la tapicería se debía a la presencia de ratas. Lavas todo con jabón y detergentes varias veces, ya que no había posibilidad de reemplazar las piezas o instalar tapicería nueva. El objetivo aquí era simplemente una limpieza profunda, no una restauración completa. El color original de la tapicería era marrón claro, pero incluso después de la limpieza parecía seguir algo sucia. La combinación del coche era peculiar. Carrocería marrón con interior beige. Los pedales no eran los originales de ese modelo, sino un pedido especial hecho por el antiguo dueño. Sin embargo, eran los únicos disponibles ahora. También era necesario limpiar los pedales. La verdad, no entiendo por qué a alguien se le ocurriría escribir su nombre en una superficie como esa, en el suelo. Luego limpia los asientos de cuero con vapor a presión. La limpieza con steam siempre es la mejor opción, porque trabaja perfectamente sin necesidad de añadir productos químicos adicionales. Este coche es deportivo, pero en su época aún no existía la tendencia de incorporar los asientos tipo bucket seats. Tras acabar la limpieza, aplican un acondicionador para proteger la capa de cuero contra el desgaste y las grietas. Después, limpia el reposabrazos del consola central y pasan a trabajar en los paneles de las puertas, también de cuero. Las puertas no tienen ningún compartimento de almacenamiento. Toda la superficie es prácticamente lisa, con detalles en cromo. El diseño de la consola central es muy sencillo. Con un cepillo repasa toda la zona alrededor de la palanca de cambios y el interior vuelve a quedar muy limpio. Luego pule la carrocería para darle una capa de brillo y también hace brillar el emblema clásico de Corvette en el frontal. Pasa a la rejilla metálica que estaba montada en la parte trasera del coche, oxidada por completo, pero que se desprende fácilmente al frotarla con un cepillo de acero. Personalmente, siempre he asociado este tipo de rejillas con coches muy económicos, por lo que me cuesta aceptar que una versión del Stingray lleve algo así. Los retrovisores son enteramente metálicos, tanto el brazo como el marco, al contrario de lo que ocurre con cualquier coche actual que ya los fabrica en plástico, pero el aspecto metálico resulta realmente elegante. Con el cepillo limpia también la tuerca central de las ruedas y una vez secas monta la tapa nueva de la llanta. El resultado es un brillo cromado muy atractivo que combina perfectamente con el embellecedor original. Después limpia los cristales interiores con limpiavidrios y como diría Armor Adib, el coche quedó reluciente.
Una auténtica joya. Pasemos ahora al segundo ejemplar que aparece en este video. Son los mismos dueños y siguen exactamente los mismos pasos de limpieza, ya que tienen verdadera pasión por devolver a la vida estos clásicos deportivos. Esta vez se trata de un Corvette Stingray de 1978, una versión especial del 25 aniversario. El coche apenas ha recorrido 2.600 kilómetros y cuenta con un interior completamente rojo. Sinceramente es una maravilla. El volante, el tablero y el suelo, todo en el mismo tono intenso. En el garaje había almacenados otros 2 Corvette más, pero la misión era limpiar únicamente este. Primero inflaron todos los neumáticos, colocaron plataformas con ruedas bajo cada una de las 4 llantas y empujaron el coche hacia afuera del garaje. Después lo levantaron y lo subieron a un camión de transporte. Este ejemplar, incluso solo con la limpieza, alcanza un valor muy elevado para tratarse de un coche fabricado en aquel año. La misma observación que vimos en la primera unidad. El techo está muy bajo respecto al suelo. El mecanismo de apertura del capó desde el interior estaba averiado. Desde debajo del coche, comprobaron que el protector del chasis estaba en excelente estado. Colocaron un trapo sobre el gato para no dañar la superficie y desde un lateral empujaron con un destornillador hasta que el cierre cedió por completo. Al abrir el capó, la situación era mejor que en la primera unidad en cuanto a aspecto exterior. Descubrieron que el cable del cierre del capó estaba roto, lo que impedía abrirlo normalmente. Retiraron los limpiaparabrisas y aspiraron la zona del cortafuegos, donde siempre se acumula polvo tras largos periodos de estacionamiento. Levantaron la tapa de la caja del filtro de aire y el aspecto era sorprendentemente limpio, sin polvo, y la parte visible del carburador no mostraba óxido. El diseño del filtro aquí era circular, completamente diferente al de los coches modernos, que ya no llevan carburador. Aspiraron las hojas dentro de la caja del filtro y limpiaron cualquier resto que pudiera entrar en la compuerta de admisión de aire. Limpió las llantas con un producto antióxido. El diseño de las ruedas aquí era distinto, deportivo y de aluminio. Lavó toda la superficie y el capó con la pistola de agua a presión. Las luces escamoteables eran muy visibles con el color blanco brillante del coche. El diseño del capó era abombado, pero sin aberturas. Limpiaron también los faros antiniebla y el faldón delantero, que como dijimos, formaba una sola pieza con el frontal. Los retrovisores en este modelo eran de plástico, no metálicos como en la otra unidad. En las versiones antiguas, solían colocar el emblema con las banderas de Corvette en los laterales. La limpieza de la parte trasera no fue tan sencilla como en el resto de la carrocería, ya que estaba hecha de plástico, no de fibra de vidrio como el resto del cuerpo. La inscripción Corvette en la parte trasera se mantuvo como tradición en todos los modelos hasta la generación actual. Esa inscripción se eliminó únicamente en el modelo C6, pero luego volvió con un trazo más marcado. Aquí no hay rejilla trasera como en la primera unidad que vimos. La parte posterior de la carrocería es una sola pieza grande de fibra de vidrio. Con el diseño del cristal trasero inclinado, el coche se ve veloz desde cualquier ángulo. El techo está dividido en 2 paneles que se pueden desmontar. Limpian la tapa del depósito de combustible. El parachoques tenía restos de pintura y suciedad incrustada, así que para limpiar esa superficie fue necesario cepillar varias veces hasta deshacer cada capa acumulada. La textura plástica del parachoques estaba áspera y se veía mal, por lo que finalmente iban a pulirlo, aunque antes continuaron lavando y secando con paños de microfibra. Revisaron el nivel de aceite del motor, pero, por error, sacaron primero la varilla de la transmisión. El aceite estaba bajo y en malas condiciones. El capó por dentro tenía un recubrimiento insonorizante, pero estaba roto. Decidieron no arrancar el motor, ya que esta unidad es muy rara y no querían arriesgarse a dañar piezas antiguas, ya fuera del motor o del propio lubricante. Limpiaron completamente el vano motor y lavaron todo el coche con espuma y jabón desde todos los ángulos. Tras terminar la limpieza de la carrocería, levantaron el coche con un gato de tijera desde el chasis, desmontaron todas las ruedas y las llevaron aparte para limpiarlas a fondo. Hicieron detailing incluso en el interior de las llantas, rascando hasta retirar las capas de barro pegadas en la superficie y alrededor de los aros. Rociaron jabón en todo el conjunto. Personalmente, no me gusta la idea de aplicar jabón en las piezas de la suspensión, pero para muchos, esa es la referencia de limpieza absoluta. Las piezas y conexiones de la parte inferior tenían un color apagado por el óxido y la acumulación de suciedad, así que lavaron toda la parte baja del coche con espuma y jabón. Limpiaron con agua cada tornillo del merículo.
En la parte trasera había un compartimiento para la rueda de repuesto con un cierre de seguridad que se abría desde abajo, pero el mecanismo estaba averiado, así que lo dejaron en su sitio. Volvieron a montar las ruedas y aplicaron gel removedor de óxido en las puntas de los tubos de escape, repitiendo la operación varias veces hasta eliminar todas las capas y restos de corrosión que había acumulados. Levantaron los 2 paneles del techo, que también estaban forrados en cuero por dentro. Retiraron los asientos del interior y revisaron los 3 compartimentos de almacenamiento, que casi siempre contienen hojas o bastante suciedad. Y efectivamente, bajo el tercer compartimento encontraron un nido. Existen 3 espacios de almacenamiento. Uno para la batería, otro para el gato y la barra de la rueda, y el último para guardar cualquier objeto desde el interior. Aspiraron todas las superficies del suelo. En los coches modernos, aunque el interior sea rojo, rara vez se ve la moqueta del suelo en el mismo tono. Aquí, en cambio, el suelo era completamente rojo. Dentro de uno de los compartimentos apareció un ratón muerto, pero era una imagen desagradable y, por supuesto, no la mostraron en el video. Después de pulir el parabrisas delantero, limpiaron todo el tablero. Personalmente, me impresionó muchísimo el rojo intenso en cada detalle de este interior. Escríbeme en los comentarios cuál es tu color de interior favorito. A la hora de volver a montar los asientos, no supieron distinguir cuál era el del conductor, ya que ambos eran idénticos en cada detalle. Normalmente las diferencias son pequeñas, pero nunca son exactamente el mismo diseño de asiento. Con esto terminaron la limpieza. Sé que siempre prefieren los videos de mecánica, de motores y el reto de hacerlos arrancar, pero esta vez quise que viéramos juntos este modelo deportivo tan icónico. Estoy seguro de que ahora conoces algunos detalles nuevos y más claros sobre este Corvette clásico. Gracias si llegaste hasta este minuto del video. Como siempre, cuéntanos cuál te gustaría que fuera el próximo coche. No olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.